Bienvenidos al curso del teorema de Tales. En este primer video te voy a explicar en qué consiste el primer teorema de Tales y también te voy a explicar algunos ejemplos. El primer teorema de Tales habla sobre la semejanza de triángulos. Es por eso que en primer lugar debemos tener claro el concepto de triángulos semejantes. Para que dos triángulos sean semejantes, tienen que cumplirse dos condiciones. La primera es que sus lados homólogos sean proporcionales. Eso quiere decir que este lado, por ejemplo, si este lado es A y este lado es A', la proporción que tienen esos dos lados, es decir, A sobre A', tiene que ser igual a la proporción que guardan los demás lados con sus respectivos homólogos. Es decir, si este lado es B y este lado es B', entonces B entre B' y también es igual a C entre C'. C entre C'. A esta razón o a esta división R se le conoce como razón de semejanza. La segunda condición para que sean triángulos semejantes es que sus ángulos homólogos sean iguales. Quiere decir que este ángulo, así, tiene que ser igual a este ángulo de acá, este ángulo de aquí, tiene que ser igual a este ángulo de acá, y este ángulo de aquí tiene que ser igual a este ángulo de acá. Si se cumplen esas dos condiciones, entonces estamos hablando de triángulos semejantes. Muy bien, entonces el teorema de Tales habla sobre la construcción de triángulos semejantes. Bien, el teorema de Tales dice, si en un triángulo se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, se obtiene un triángulo que es semejante al triángulo dado. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que si yo tengo este triángulo y yo trazo una línea paralela, por ejemplo, a este lado de aquí, puede ser en cualquier lado, por ejemplo aquí, entonces este otro nuevo triángulo es semejante al triángulo que yo tenía. Ahora, ¿qué pasa si yo tomo otro lado? Por ejemplo, este de acá. Entonces saco mi regla y trazo una línea paralela, no sé, por acá así. Una línea paralela a este lado. Entonces obtengo un triángulo que es semejante al primer triángulo. Lo mismo pasa con el otro lado. A ver, vamos a ver. Saco mi regla y voy a trazar una línea paralela, por ejemplo acá, de aquí para acá, y obtengo un triángulo semejante al primer triángulo. Ahora, ¿para qué me va a servir eso? Bueno, en primer lugar tenemos la proporción de los lados. A ver, si este lado lo llamo A, este lado lo llamo B, este lado de acá lo llamo C, para este otro triángulo, a este de aquí le llamo A, para este de aquí le llamo C minúscula y este de acá le llamo B minúscula. Entonces tengo que la relación entre este lado y su homólogo, que es este de aquí, es decir, A entre A minúscula, es igual a la relación o a la proporción entre B mayúscula y B minúscula, entre B y B minúscula, y también es igual a esta proporción o a esta relación C entre C minúscula. Al hacer estas divisiones que son iguales, tenemos la razón de semejanza. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Esto sirve para que yo puedo tomar, por ejemplo, por pares,
así. Si yo conozco 3 datos de estos 4, yo puedo obtener el dato que hace falta. O puedo tomar, por ejemplo, estos otros 4 datos. O también puedo tomar estos 2 con estos 2. Como son iguales, los relaciono. A ver, ¿qué pasaría en este ejemplo? Si yo conozco A y A minúscula, conozco, por ejemplo, C y desconozco C minúscula, entonces yo con esta relación yo la puedo obtener. Bueno, vamos a ver un ejemplo de aplicación de todo esto. Bien, tenemos un ejemplo. Dice, un árbol de 14 metros de altura próximo a una torre proyecta una sombra de 24 metros a la misma hora. Determina la altura de la torre si su sombra es de 48 metros. Entonces tenemos estos datos. Un árbol de 14 metros. Este árbol tiene 14 metros de altura, es decir, de aquí para acá. Mide 14 metros. Dice, proyecta una sombra de 24 metros. Es decir, que de aquí para acá mide 24 metros. Dice, determina la altura de la torre si su sombra, o sea, la sombra de la torre es de 48 metros. Quiere decir que de aquí hasta acá mide 48 metros. Ahora vamos a calcular cuánto mide la altura de esta torre. Vamos a llamarle H. Y ya está. Ahora vamos a ver la relación. Tenemos H entre de 14. H entre 14 es igual a 48 entre 24. Ahora este 14 que está dividiendo lo paso multiplicando y ya está. H es igual a 48 entre 24 por 14. H entonces es igual a 28 metros. Y esa es mi respuesta. Vamos a ver un ejemplo más. Bien, tenemos otro ejemplo y dice, para medir lo largo de un lago, se construyeron los siguientes triángulos semejantes, en los cuales se tiene que de A a C mide 215 metros. Muy bien, entonces de A a C mide 215 metros, es decir, de aquí hasta acá mide 215 metros. De A' a C mide 50 metros, es decir, aquí mide 50 metros. De A' a B' mide 112 metros. De A' a B' mide 112 metros. Y la pregunta es, ¿cuál es la longitud del lago? Bueno, este de aquí es la pregunta, ese es X. Ahora, utilizando el teorema de Tales, vamos a resolverlo. Aquí tenemos dos triángulos semejantes, entonces sí podemos aplicarlo. Entonces sería X, que es este lado, X entre 112, esto es igual a 215 entre 50, 215 metros entre 50 metros. Una forma fácil para que lo recuerdes es, tú tomas los triángulos y tomas la medida grande entre la medida chica del mismo lado. Ahora en este lado también tomas la medida grande, que es 215, entre la medida chica, que es 50, y ya está. Ahora lo que sigue es despejar la incógnita, que en este caso es X. Entonces 112 que está dividiendo pasa multiplicando y queda como X
es igual a 215 entre 50 que multiplica a 112 metros. X entonces es igual, haciendo las operaciones me da que X es igual a 481.6 metros. Veamos las unidades, metros con metros se elimina y me queda metros. Muy bien, entonces esa es mi respuesta. Vamos a ver un último ejemplo para que quede claro todo esto. Bueno, tenemos este último ejemplo. Lo primero que hay que hacer es identificar que aquí tengo un triángulo, en esta parte de acá tengo un triángulo y en esta parte de acá arriba tengo otro triángulo. Bueno, lo siguiente es que aquí esta línea de aquí o este lado de acá es paralelo a este lado de aquí. Eso me va a ayudar porque este ángulo de aquí con este ángulo de aquí es igual. Este de aquí con este de aquí es igual. Por lo tanto, este ángulo de aquí con este de acá es el mismo. Entonces estoy hablando de triángulos semejantes. Y por lo tanto yo puedo resolverlo con el teorema de Tales. Ahora hay que ver cuál lado es el correspondiente con cuál. Este lado que mide 20 corresponde con este lado que mide 8. Y este lado que mide 15 corresponde con este lado que es el que queremos conocer. Este problema nos lo dan sin unidades y así lo vamos a trabajar. Y la respuesta la vamos a dar sin unidades. Entonces 20 entre de 8 es igual a 15. Recuerda, el mayor entre el menor, 15 entre de x. Y como quiero despejar x, lo que voy a hacer es multiplicar cruzado. Este que está dividiendo pasa multiplicando y este que está dividiendo pasa multiplicando. Es decir, x por 20 sería 20x es igual a 15 por 8. Por 8. Muy bien. Y este 20 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces x es igual a 15 por 8 entre 20. Ahora haciendo las operaciones, x es igual a 15 por 8 me da 120 entre de 20. X entonces es igual a 6. Y esa es mi respuesta. Ahora, para concluir debes tener en cuenta lo siguiente. Estamos hablando de triángulos semejantes. Eso quiere decir que, y espero que haya quedado claro, que los ángulos homólogos entre los dos triángulos son iguales. Y también que sus lados homólogos entre los dos triángulos son proporcionales. Y ahí está la clave. Tú lo puedes ver esto como si fuera una regla de 3. Aquí yo tengo una regla de 3. Conozco 3 y desconozco 1. Entonces tú lo puedes ver así. Ahora, para que no te pierdas, recuerda, el mayor entre el menor del mismo lado. Aquí estoy hablando del lado mayor, es decir, la hipotenusa. Y la hipotenusa de este otro triángulo es 8. Entonces, la hipotenusa mayor entre la hipotenusa menor. Por otra parte, tú puedes escoger cualquiera de los dos catetos. En este caso, como aquí me dan el dato, yo tomo este cateto entre su correspondiente o su homólogo, que es este de aquí, que es el que quiero conocer. Ahora, el teorema de Tales aplica para todo tipo de triángulos. ¿Qué quiere decir esto? Que aplica para los obtusángulos, acutángulos y los triángulos rectángulos. El ejemplo del árbol y la torre es precisamente utilizando un triángulo rectángulo. De hecho, se dice que Tales de Mileto utilizó este teorema para calcular la altura de las pirámides de Egipto. Bueno, por el momento es todo. Espero que haya quedado claro. Si tienes alguna duda de estos ejercicios o de algún otro tema, escríbeme en los comentarios y no olvides suscribirte. Nos vemos hasta la próxima.